Piali, neno toca lilica el tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros estamos en el tonali Chinahui Coatl, 9 serpiente. Recuerden que este tonali nos junta a Quetzalcóatl, la serpiente preciosa, maravillosa, con sus plumas de quetzal, que es la sabiduría, la capacidad de entender este mundo, es el conocimiento que está aquí revoloteando en todas las formas de la naturaleza. Bueno, Quetzalcóatl viene acompañado de esta serpiente maravillosa y de la señora Chalchutlicue, que es el agua que corre sobre la tierra. Las serpientes hoy han salido en forma de ríos, en forma de vientos, de nubes, porque esta partícula también es el nombre de Mixcoatl, que es la serpiente de nube, de la Xucoatl, que es el rayo, el arma poderosa de Tlaloc, de Chicomecoatl, el maíz maduro en su esencia femenina, de la Maquixcoatl, que es esa serpiente de 2 cabezas que nos habla del eterno retorno, de la regeneración, y las serpientes recuerden que cambian de piel, porque cuando ellas crecen y ya no caben, entonces tienen que dejar ese cuerpo y renacer, sentirse así grandotas, y hoy así nos vamos a sentir todos, como estas serpientes preciosas, porque como dice Jodorowsky, a veces lo fundamental solamente es una fundamental. Y bueno, yo hoy he escrito algo, quiero mandar un saludo a todas mis amigas serpientes, a Arly que danza siendo una serpiente que se mueve en el tiempo y en el espacio, si ustedes la vieran, no hombre, es bellísima. Y tengo muchas otras amigas serpientes y tengo una que quiero mucho y le hice este relato. Bueno, hoy yo misma soy Lili Coatl contando un relato para mis amigas serpientes y dice así: Marina Serpentina. Allá por los 50 años, casi tocando los 60, Marina decidió que era tiempo de un cambio. Las calles bulliciosas de la ciudad donde había pasado gran parte de su vida matrimonial comenzaron a sentirse como un eco lejano de una vida que ya no le pertenecía. Desde su juventud había sido una mujer inquieta, interesada por el comportamiento humano y la estructura de las sociedades, pero ahora, tras años de introspección, anhelaba un lugar más tranquilo, un refugio donde pudiera conectar con su esencia. Así fue como se trasladó a un pequeño pueblo en una tierra lejana, rodeada de montañas y campos verdes, donde se escucha el latido del Popocatépetl. Allí el aire era fresco y la vida transcurría a un ritmo diferente. Marina, siempre impulsada por su curiosidad, encontró en el campo un nuevo propósito: cultivar maíz y cuidar de un semillero que se convirtió en su tesoro. Las plantas medicinales la rodeaban y ella, como una serpiente sabia, se movía entre ellas con la gracia de quien sabe que está en casa. Su hogar se llenó de serpientes, de barro, de madera, de carrizo, de palma, de delgadas ramas desprendidas de los viejos sabios que abrazan el cielo con sus brazos extendidos. Cada una contaba una historia de sus viajes y de su conexión con la vida. Las serpientes, siempre fascinantes para ella, simbolizaban su transformación y su capacidad de adaptarse. Había una que siempre la había habitado, que le hacía ruido en la cabeza. En el Tonalpohualli, la cuenta del tiempo, encontró para ella una esencia divina. Macuili Cosca Cuautli la nombró. La mujer que, cobijada en la nocturnidad de sus alas de obsidiana, devora lo corrupto, surca las corrientes de aire con elegancia, convirtiendo cada vuelo en un homenaje a la libertad que solo los valientes conocen. Así fluye con el ritmo de la vida. Marina Serpentina es hoy una guardiana de semillas, un ser que sabe cerrar ciclos y abrir nuevos caminos. Su belleza no solo resplandece en su sonrisa, sino también en sus acciones y en su capacidad para escuchar. Es la amiga que decodifica las inquietudes de los demás, la guerrera que acecha con paciencia, pero también sabe ser impulsiva y osada cuando la vida lo exige. Conectada con el campo, disfruta de la introspección y la ensoñación. En la nocturnidad de su tiempo en soledad, crea. Sus pensamientos, como ríos caudalosos,
fluyen sin limitaciones y su mente abierta la lleva a construir una comunidad en su nuevo hogar. Cada día, Marina Serpentina siembra no solo maíz, sino también esperanza y conexión entre quienes la rodean. A medida que se sumerge en esta nueva vida, el entusiasmo y la fortaleza que emanan contagia a quienes la conocen. Es una mujer tenaz, guerrera de corazón, que sabe que los sueños no son solo ilusiones, sino también caminos que se forjan con determinación. Su espíritu libre y fuerte es un farol para todos. Marina aprende a abrazar tanto la quietud como la agitación de la vida. En su hogar, entre las serpientes y las plantas, encuentra su lugar en el mundo. Allí se convierte en la mujer sabia que siempre ha sido, fluyendo como el agua y dejando la huella imborrable en el corazón de quienes la rodean. Bonito, ¿verdad? Y bueno, pues yo quiero decirles que yo nací en un pueblo que se llama Otatitlán, allá cerca del río Papaloapan, donde crecen los otates, pero mi sangre viene de allá de Oaxaca, del istmo de Tehuantepec, y allá muy arriba del Papaloapan, más allá de la Chinantla. Entonces escribí este relato que titulé La guardiana del río Papaloapan. En tiempos antiguos, cuando el mundo aún vibraba con la fuerza de los dioses, el río Papaloapan fluía con una majestuosidad desbordante. Era conocido como la gran serpiente de agua que se deslizaba entre la tierra y el cielo, y al roce del ardiente tonatio se transformaba en un creador de mariposas. Su esencia luminosa pintaba el paisaje con alas de colores, uniendo la naturaleza en un abrazo etéreo. A las orillas de este río mágico nació Chicuase-Xochitl, una joven cuya alma estaba entrelazada con la esencia de las mariposas. Desde pequeña, Chicuase-Xochitl sintió el llamado del Papaloapan y al caminar por sus senderos sembraba flores y cantos, dejando tras de sí un rastro de vida y belleza. Los árboles florecían en su presencia y las aves se unían a su canto, como si el mismo río le hubiera otorgado un don. Se decía que cuando Chicuase-Xochitl danzaba bajo el sol, el río respondía. Sus aguas brillaban con una luz especial, como si celebrara su existencia. Los ancianos del pueblo le rendían homenaje, creyendo que ella era una mensajera de los dioses. Tal vez la misma señora de la falda preciosa, Chalchutlicue, que venía a recordarles lo importante de la conexión entre la tierra y el agua, el hombre y lo divino. Sin embargo, un día, una sombra oscureció el horizonte. Un espíritu celoso del gran Papaloapan, deseando su poder, intentó arrebatarle su esencia a Chicuase-Xochitl. Pero la joven, con su corazón puro y su amor por la naturaleza, se enfrentó a la oscuridad. Con el canto que le había enseñado la señora de la falda preciosa, ese hermoso río. Y entonces llamó a las mariposas, y éstas se elevaron en un torbellino de color, formando un escudo alrededor de Chicuase-Xochitl. La luz del sol brilló intensamente, y al unirse con el torrente del río, Chicuase-Xochitl se convirtió en parte del río. Se convirtió en flores hermosas, que corrían con el río, que fluían con la vida. Desde entonces el Papaloapan sigue fluyendo y se dice que cada vez que una mariposa vuela, es el espíritu de Chicuase-Xochitl, sembrando flores y cantos por donde quiera que va, recordándonos la eterna conexión entre el agua, la tierra y el amor. Bueno, pues yo espero que te hayan gustado estos relatos y recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, y sígueme en TikTok, porque Lili Caltonac
no te abandona. Aquí tengo mucha creatividad. Miren, muchas serpientes. Hoy me puse todas. Allá en el área maya hay una señora que también trae una serpiente. Así que hoy siéntete libre de ser serpiente, de ser mariposa, de ser un río, de llevar flor y canto a cada rincón por todos los elementos. Hoy podemos ser fuego, podemos ser agua, podemos ser aire y podemos ser, ¿qué me falta? Tierra. Bueno, pues esto es todo por hoy. Nos vemos mañana. ¡Timota!